Bienvenidos a tu nueva vida. Hoy es el día que Dios quiere abrir tus ojos, quiere hacerte entender unas cosas tan profundas, tan bellas de tu fe que tal vez usted nunca ha aprovechado. El mensaje de hoy, los méritos infinitos de la Santa Cruz. No te vayas. Dios tuviera la manera de gritar desde el cielo, de decirte, te amo, de decirte, estoy contigo, para dejarte saber con total certeza que es verdad, que lo que tú has creído es verdad y que Dios está presente contigo, estaría ocupando los medios de hoy, estaría ocupando María Visión para darte ese mensaje. Pero no es un mensaje, no es algo que usted tiene que aprender. Es algo que usted tiene que vivir y para que eso sucede, usted tiene que participar. Mira, desde la Hacienda de la Providencia, aquí en Jalisco, México, estoy con el maestro por excelencia, Pepe González, y hoy vamos a compartir el desarrollo de ese tema. Seguramente el Espíritu Santo nos va a inspirar, nos va a guiar, vamos a poder proclamarle la verdad, pero usted tiene que abrir el corazón. Es una decisión que usted puede tomar en ese momento y esa decisión va a cambiar la existencia de tu vida y de tu familia. ¿Y cómo se hace? ¿Cómo te enseñaron? ¿Se acuerda? En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y por ese señal de la cruz, Señor, derrama infinitas gracias sobre toda la humanidad. Estamos unidos en fe desde México, proclamando que hay luz para todas las naciones por medio de los méritos de la Santa Cruz. Abre los ojos de tu pueblo, Señor. Danos entendimiento, convéncenos de la vida que es nuestra por medio de los méritos de la Santa Cruz. Haznos entender lo que te costó a ti, Padre, de enviar tu Hijo para salvarnos, y Jesucristo, nuestro mediador, interceda por cada uno que va a estar escuchando este mensaje. Intercede por nosotros para que podamos recibir en plenitud lo que tu sangre nos compró. Libéranos, Señor. Sánanos, Señor. Danos entendimiento, plenitud de vida, Señor. Restáuranos. Reconstruye lo que está a punto de destruir. Padre amado, ponga tu mano de bendición sobre todos aquí presentes, tanto en Jalisco como en todo el mundo, por medio de María Visión. Lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Estoy con el maestro que por la gracia de Dios ahora está en María Visión cada miércoles por la noche, proclamando palabras de vida en su programa. Hoy en día estamos juntos en el desayuno de oración aquí en la Hacienda de la Providencia. Mira qué belleza. Para poder profundizarnos en ese tema, les voy a dejar experimentar lo que nosotros experimentamos aquí, y para eso vamos a escuchar ese canto que va a preparar ese tema. Con nosotros, Paola Rimada Diz. Desde esa canción que podemos saber que tenemos un Dios que tanto nos ama, que no solamente exige que seamos buenos, pero primero se entregó y nos invita a tener una amistad con Él, nos invita a tener una cercanía, una intimidad con Él. Él quiere más para ti. No sé en qué lugar usted tiene a Cristo, dónde lo tienes o lo has perdido. Él te invita a tener más cercanía. Él quiere ser tu amigo y quiere convencerte de los méritos que son tuyos por medio de ese sacrificio y entrega. Prepárate, eso se pone bueno. Vamos a comenzar con la lectura desde las Sagradas Escrituras, y ahí vamos a comenzar de una carta de San Pablo a los Colosenses. Vamos a abrir nuestras Biblias a los Colosenses 1, versículos 19 y 20. Y vamos a leer así. Dice: Dios en efecto tuvo a bien hacer habitar en él toda la plenitud, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, tanto las de la tierra como las del cielo,
trayendo la paz por medio de su sangre derramado en la cruz. Palabra de Dios. Tal vez son conceptos que usted no habla todos los días, así que ese vocabulario se te vuela, pero vamos a ir paso a paso entendiendo esa maravilla que nos está expresando la palabra de Dios, y quién mejor para hacerlo, que nos hace descubrir los méritos infinitos de la Santa Cruz, que el maestro Pepe González. Pepe, cuando leemos ese texto, ¿qué debemos entender? Bueno, Kimberly, primero quiero decir a todos que Jesús tiene sed. Y esto nos recuerda las palabras de Jesús en la cruz. Jesús tiene sed. Y la sed que tiene Jesús es de que nos demos cuenta que los méritos infinitos de la cruz de Cristo son nuestros mismos méritos. Es decir, lo que nos mereció Jesús en su cruz, cuando el Señor te la participa, hace posible que esos méritos sean también tuyos para beneficio de los demás. Es decir, hay una simbiosis, una unión perfecta entre la cruz de Cristo y nuestra cruz. Y cuando el apóstol San Pablo dice, y por medio de Cristo, el Padre Eterno quiso reconciliar consigo todas las cosas. ¿Qué son todas las cosas? Toda la obra de la creación quedó trastornada por el pecado original. Y son las consecuencias que vemos a la vista. Pero con la muerte de Cristo en la cruz, el Padre pudo reconciliar nuevamente el orden de la creación entre nosotros y Él. Y dice, tanto las de la tierra como las del cielo. Es decir, en el momento del pecado original hubo una separación, una ruptura entre el cielo y la tierra. Y ese puente nadie lo podía establecer. Solamente el Hijo eterno del Padre era el único que, al encarnarse en el vientre purísimo y virginal de nuestra madre, se convertiría, Kimberly, en la escalera de aquella visión que tuvo Jacob, por la que bajaban los ángeles y subían al cielo. Esa escalera no es otra cosa más que una prefigura de la cruz de Cristo que une el cielo con la tierra, vuelve a reconciliarse, hay paz entre cielo y tierra. Y así, por los méritos infinitos de su cruz, el Hijo trajo la paz que habíamos perdido. Y por medio de su sangre hemos sido perdonados, reconciliados, porque los méritos infinitos de la cruz de Cristo también son las 5 llagas de Cristo, por las cuales brotó la sangre del Redentor, y esas llagas siguen abiertas para siempre, para que todo el que quiere acercarse a ese manantial de agua viva, que es la sangre de Cristo, encontrará sanación, liberación y paz. Pepe, hay muchos que buscan a Dios para lo que pueden recibir. Entonces estamos escuchando de los méritos de la Santa Cruz en este caso, y uno está pensando cómo puedo aprovechar de ellas, cómo puedo conseguir la sanación, la paz, la liberación, o cómo puedo sentirme mejor. Pero ese mensaje va mucho más profundo. Si vamos a la palabra nada más reconciliar, Dios quiso en Él reconciliar todo lo que está en el cielo como en la tierra. Esa palabra reconciliar, no sé cómo lo usamos en nuestras vidas cotidianas. Va mucho más allá de una sanación física, de pensar que podemos estar reconciliados, o sea,
puesto otra vez en relación, puesto otra vez en intimidad, que otra vez todo está sanado. Mira, en tu relación, en tu familia, en tu matrimonio, puedes decir con honestidad que usted tenga la capacidad de reconciliarte realmente, profundamente, que todo puede ser sanado, olvidado, puesto en paz. No sé, lo que está pasando con tus hijos, lo que ha pasado en tu trabajo, lo que usted está sufriendo, usted puede realmente decir, eso se puede reconciliar, porque hoy en día el término, Pepe, yo creo que no está muy apto para la vivencia que estamos viviendo en la humanidad. La gente no sabe cómo, o sea, no sabe cómo reconciliarse. Y si tú no puedes reconciliarte con tu esposo, si tú no puedes reconciliarte con Dios, te cuesta ir al confesionario, si tú no aprovechas de lo que está frente de ti, ¿cómo es posible que vamos a comprender una profundidad de lo cual te estamos pronunciando, que Dios quiso? Dios tiene deseo, Dios quiso, ya lo hizo, ya está hecho. Dios ya reconcilió tu vida con Él, pero le costó. No era nada más, claro que sí, te perdono. Le costó el sangre de su Hijo amado, o sea, puso en Él el castigo tuyo. Él murió por ti, ¿sabes? ¿Sabe que le costó a tu Dios salvar tu vida? ¿Sabe lo que es reconciliarte? Entonces no nos quedamos nada más en un Dios como si fuera un Santa Claus, que tú pongas tu lista, quiero esto. Vamos a lo básico. Vamos a pedir al Señor que reconcilia todo en Él, o sea, que nos unifica con Él para nuestra vivencia aquí en la tierra como en el cielo, o sea, para que contemos siempre con su bendición. ¿O no es así, Pepe? Es mucho más profundo esa palabra de reconciliar, y no solamente a los judíos, a todos. A todos. ¿Cómo fue un don gratuito? Para que entiendan, ¿tienen que merecer eso? ¿Hay forma? Sí, lo que está diciendo Kimberly, me parece importante que lo asimilemos de esta manera. Todos queremos ser partícipes de los méritos de la cruz de Cristo. Pero ¿qué es lo que me merece la cruz de Cristo? Perdón, sanación, liberación, paz, amor, dulzura, fortaleza, santidad, vida y vida eterna, entre muchas más. Pero nosotros estamos fallando en algo, Kimberly. Acudimos a Jesús y le pedimos todo eso. Alcánzame los méritos de tu infinita cruz, por los méritos de tus llagas preciosas y de tu sangre. Y te acercas y ¿sabes qué pasa? Nada. No basta pedirlo. O puede que mucho, porque en los círculos carismáticos, déjame decirte que sí sabemos orar mencionando los méritos de la Santa Cruz y pedimos a Dios la sanación por medio de los méritos de las llagas. Pero no se vale utilizar a Dios. O sea, no podemos ir por el beneficio sin entregarle nuestra vida. O sea, el primer punto es lo que Dios quiere de ti. Oye, usted vino a ver ese programa porque usted quiere algo de Él. Pero lo que Él quiere de ti es una reconciliación. O sea, basta de vivir en tus cochinadas. O sea, no puedes seguir viviendo como usted está viviendo y queriendo utilizar a tu Dios. No se vale. Dile a quien te acompaña en ese momento, no se vale utilizar a Dios. No se vale. Entonces lo que estamos diciendo es que sí se tiene de alguna forma, no es de merecerlo, pero de estar en gracia, de estar unido, de estar con Cristo, para poder orar bien, para poder orar esa oración mismo que es tan maravilloso, que la renovación carismática sabe hacer, pero bien hecho, no solamente aprovechando, no solamente se puede como agarrar de los beneficios, ¿o no? Como un Dios mágico. Pues sí. Sí. Uniéndome a las palabras de Kimberly, yo quería llegar a esto. Si tú te acercas a recibir los méritos de la cruz de Cristo, está muy bien. Y recibir un baño de regeneración de su sangre preciosa que brota para ti y para tu familia como un manantial de aguas vivas.
Pero para que esto sea posible, hay un requisito. Hay una llave que abre las compuertas para que yo pueda recibir los méritos en mi vida, en mi familia, en mi trabajo, en mi apostolado y donde quiera que esté, de los méritos infinitos de la cruz de Cristo. Y Jesús en el Evangelio nos dice cuál es la clave. Todos queremos recibir los méritos infinitos de la cruz de Cristo, pues esta es la respuesta que nos da Jesús. Marcos capítulo 8, verso 34. El que quiera ser discípulo mío, que tome su cruz de cada día y me siga. Esta es la condición, la exigencia. ¿Quieres recibir los méritos? ¿Quieres hacerte heredero de los méritos de la cruz de Cristo? Entonces abraza tu cruz de cada día. Si no abrazas tu cruz de cada día, simplemente no puedes recibir, te incapacitas a los méritos infinitos de la cruz. Pepe, vamos a tener que ir a un corte, pero en este programa, no sé, entre todos los programas que hay, pero en esta, los cortes son oportunidades. ¿Usted está bien solo? ¿Usted no necesita oración? ¿Usted piensa que no necesita de nadie? Pues sigue como estás. O si no, aprovecha, levanta tu teléfono. Yo sé, es un número 1-900. Si usted dice, es que no puedo. Pero mira, es una contribución. Usted va a estar apoyando la obra de María Visión con tu llamada y a su vez Dios te va a premiar, porque alguien va a contestar ese teléfono, te va a escuchar y vamos a tener la oportunidad de orar por ti, de unificar nuestra fe y de levantar tu petición, no solamente en el Tepeyac que voy a hacer yo, pero delante de los pies de Jesús, que todos ahí en María Visión vamos a unirnos con tu petición. No pierdes la oportunidad. Aparte, vamos a poner 4 DVDs, mira, es como Julio regalado aquí, 4 DVDs, 3 del programa de Pepe y 1 de Nueva Vida en el sorteo, y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Mira, usted dice, ay, qué lástima, me queda lejos, pero muchos vinieron de Sonora, del Estado de México, del Distrito Federal, de lejos, y usted no pierde la próxima. Así que entra en ese sorteo, llámanos, aprovecha tus oportunidades y les dejo con Paola Rimada Diz para despedirnos de ese segmento, pero ahorita regresamos con lo bueno, con lo mejor. No te vayas. ¿Cuánto te ama Dios? ¿Cuánto? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto vale tu vida? ¿Cuánto vale tu matrimonio? ¿Cuánto vale tu familia? ¿Has pensado que tú vales la sangre derramada del amado Hijo de Dios que decidió salvarte mucho antes de tu concepción, mucho antes de tu llegada al vientre de tu madre, de su valiente decisión de recibirte, de darte vida, de participar, de permitirte esa vida que tú tienes? Estás reprochando, estás quejando, tú sientes que nadie te quiere. Abre tus ojos, abre tus oídos, porque Dios está a gritos proclamando su amor y nos está permitiendo ese mensaje de vida, ese mensaje de nueva vida, con el título Los méritos infinitos de la Santa Cruz. Conmigo está no solamente Paola Rimada Diz, muchas gracias, Pau, está conmigo el maestro Pepe González, y estamos tratando de abrirnos más a esa profundidad de conocimiento que nos ofrece las Sagradas Escrituras, que podemos aprovechar y vivir desde esos mismos méritos de la Santa Cruz. A ver, lean conmigo. Estamos en la primera carta de San Pablo a los Colosenses y estamos en ese primer capítulo. A ver, sigue conmigo. Estamos en versículo 21. Dice la palabra de Dios así: también ustedes estaban en otro tiempo lejos de Dios. Eran sus enemigos, declarados a causa de malas acciones o de pecado. Ahora, en cambio, por la muerte de Cristo, ha sufrido en su cuerpo mortal, los ha reconciliado con Dios para presentarlos a Él como un pueblo sin mancha ni reproche. Palabra de Dios.
No sé si a veces esas palabras son tan profundas o son tan diferentes de lo que nos es común escuchar, si realmente puedes entender lo que Dios te está ofreciendo. Te está ofreciendo dejarte saber que tienes que dejar de vivir así. Antes eran así, ahora no hay caso, no hay ninguna razón. Dios quiere más para usted. A ver, Pepe, ¿qué podemos entender de que presenta a un pueblo diferente? Por medio de la sangre de Cristo no solamente nos reconcilia, pero nos presenta. Es impresionante, es como cuando tú presentas una novia a tu madre, ¿qué estás diciendo? Estoy orgullosa de ella, o sea, es digna de estar en la presencia de mi casa, de mi madre. Y cuánta más razón, si Cristo al morir dice, ahora sí, los puedo presentar. ¿Qué debe significar para nosotros tener la dicha de que tenemos al mediador en el cielo diciendo a su Padre, por mi sangre los estoy presentando? Esto que acabas de mencionar es muy importante. ¿Hay una falla? ¿Ya estamos bien? Bien. Los méritos infinitos de la cruz de Cristo. Hemos escuchado en el cántico de Paola y en Colosenses 1. Los méritos de la cruz de Cristo nos dieron el nombre sobre todo nombre. Nos dieron la sangre de Cristo, que de ser enemigos nos ha hecho amigos. Nos ha dado el señorío, la sanación, la vida, el perdón, el amor y la vida divina. Pero lo que nos debe quedar claro es que esto puede permanecer estéril. ¿Qué necesitamos? Me tengo que parar para que esto no permanezca estéril. Kimberly, tienes que sostener esta cruz. Jesús murió en la cruz y nos mereció el perdón, la redención, la reconciliación. De ser enemigos, somos amigos. De no ser pueblo, somos pueblo. De ser criaturas, somos hijos legítimos del Padre por los méritos infinitos de la cruz de Cristo. Correcto. Pero para que todas estas gracias, estos méritos, sean efectivos en nuestra vida, necesitamos esto. Esta otra cruz que yo tengo en mi mano es tu cruz. Esta es la cruz de Cristo. Esta es tu cruz. Esta cruz soy yo, es Kimberly, es Paola, todos nosotros. Para que los méritos infinitos de la cruz de Cristo sean una realidad en nosotros, ¿qué tengo que hacer? Fundir mi cruz con la cruz de Cristo. Cuando yo me uno, me fundo, me unifico con Cristo en los méritos de su cruz, entonces es mío el nombre de Cristo. Es mía la sangre de Jesús. Es mío el señorío, el perdón, la redención, la salvación, la justificación. Ahora soy hijo, pero si me separo, vuelvo a la condición de enemigo. Por eso, volvamos a escuchar lo que dice Jesús, es la condición del cristiano. Marcos 8:34. El que quiera ser discípulo mío, tome su cruz de cada día y sígame. ¿Por qué Jesús insiste tanto en esto? Porque sin cruz no hay redención. Sin cruz no hay camino al cielo. Sin cruz no hay santidad, no hay sanación, no hay liberación, no hay sacramentos, no hay iglesia, no hay nada. Porque todo lo que poseemos ahora y siempre es gracias a los méritos infinitos de la cruz de Cristo. Por eso no podemos rechazar nuestra cruz de cada día. Porque si la rechazas, entonces rechazas los méritos infinitos de la cruz del Señor. Pepe, hay muchos que están escuchando este mensaje
queremos entenderlo, queremos abrazar ese mensaje, queremos incorporarlo, de hecho. Pero para que eso pueda suceder, hay muchos que tal vez no van a la iglesia, tal vez que están separados de Dios, o tal vez nadie les ha enseñado el porqué de la cruz. O sea, vamos para entender cómo abrazar la cruz, qué significaba la cruz en el Antiguo Testamento, qué significó para Cristo y qué significa nuestra cruz. Así como en palabras muy concretas, cuáles son nuestros cruces y cuáles no, y cómo podemos incorporarlos al cruz de Cristo. Hay un pasaje en la carta a los Gálatas, capítulo 5, porque San Pablo habla de la espiritualidad de la cruz. Y San Pablo dice: Dios me libre de gloriarme en otra cosa que no sea en la cruz de Cristo. Por eso estoy crucificado con Cristo, porque ya no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Entiendan las palabras del apóstol. Dios me libre de gloriarme en aquello que no sea la luminosa y gloriosa cruz de Cristo. ¿Por qué dice eso San Pablo? San Pablo entendía la teología de la cruz en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento la cruz era ignominia, maldición, era el patíbulo de los malhechores, de los criminales, de los enemigos de Roma y del imperio. Y ahí se les daba muerte y se les exhibía de forma cruenta, desnudos, expuestos a la intemperie, donde podían permanecer hasta 5 días crucificados y finalmente tragados por los buitres o sopilotes. Era un espectáculo aterrador. Es un misterio que Jesús quiso servirse del instrumento de la cruz para redimirnos, para salvarnos y reconciliarnos. Porque Jesús quiso llegar a lo más bajo que el hombre en su pecaminosidad había llegado. ¿Y sabes por qué quiso llegar a lo más bajo? Para que desde lo más profundo del abismo lo rehiciera todo, lo restaurara todo por medio de la cruz de los sufrimientos, para devolverle en justicia la gloria al Padre que toda la humanidad le debíamos. Entonces el Hijo asumió nuestros sufrimientos como consecuencia del pecado, para ahora a la inversa darnos la salvación. En el momento que Cristo abraza su cruz en el pretorio, cuando los soldados romanos se la presentan y Jesús la abraza con amor y la besa y se funde con ella, se configura con la cruz se convierte en instrumento de redención. Entonces la cruz queda divinizada y queda como el estandarte que orgullosamente todo cristiano ista como símbolo de victoria, de sanación, de liberación, de perdón. Si la cruz era signo de escándalo y de ignominia y de burla y de condenación, ahora es símbolo de luz, de vida, de perdón, de santidad, de amor, porque Cristo la divinizó. Pero Jesús, al morir en la cruz y partir al cielo, Él no se llevó el sufrimiento. ¿Verdad que no? No lo dejó. Porque el sufrimiento de cada día, del que nadie estamos exentos, desde trabajar, desde cumplir una rutina, un horario, desde hacer los quehaceres, cocinar, levantarte, estudiar, son cruces. Incomprensiones, enfermedades, dolores de cabeza, de estómagos, una cirugía, la pérdida de un ser querido, críticas, persecuciones, martirio, evangelización. Todo lleva el sello de la cruz, porque implica un sacrificio, implica renuncia, tiempo, amor, esfuerzo, dedicación. Son cruces. Si no te habías dado cuenta, son cruces. Y esas cruces ahora tienen un valor redentor. Tienen un valor de dignidad, de santidad, no por nuestros méritos, sino por los méritos infinitos de la cruz de Cristo. Por eso, un ama de casa, haciendo sus quehaceres, levantándose temprano, dando el alimento a sus hijos, atendiendo a su esposo,
cumpliendo sus obligaciones, se salva, se santifica. Porque en esos actos está encontrando la cruz de sus responsabilidades diarias, de sus roles, igual el esposo, igual los hijos, en su estudio, en su disciplina, en sus exámenes, en sus horarios, en su entrega, en sus quehaceres, en sus tareas, está cumpliendo la cruz cotidiana de cada día. Y al vivirla con amor, con gozo, con alegría, como un cirineo, le estás ayudando a Jesús a salvar almas. Ese es el valor de la cruz, salva almas, porque la cruz de Jesús sigue siendo eficaz. La pasión no ha terminado, se prolonga cada día en tus actos hechos en unión con la cruz redentora de Jesús. Pero Pepe, ¿no será una decisión de qué hacer con lo que usted está sufriendo? O sea, primero tenemos que entender el sufrimiento. Porque el sufrimiento no es de nada más decir, pues lo voy a sufrir para Cristo, me uno con su cruz y lo ofrezco. Y en primer lugar hay que entender si usted está sufriendo porque usted no se ha cuidado o porque hay algo que usted está haciendo que le está causando ese sufrimiento. Primero mira a usted mismo, si hay un cambio en los alimentos o en hábitos o en vicios que usted está sufriendo, de hecho en tu cuerpo, las consecuencias de ella. Entonces Dios te va a pedir un cambio. O sea, hay veces que el sufrimiento nos lleva a cambios que nos da vida, o sea, dejando de tomar, dejando de fumar, dejando los excesos. Entonces el sufrimiento es algo, Pepe, que tenemos que entender. Inclusive hay señoras, y mientras que estaba diciendo pues hay que cargar ese cruce todos los días, hay señora que dice a sus hijos, pues estoy cargando mi cruz, te estoy soportando. O dicen al marido, ay, te estoy soportando, qué cruz tan pesado me ha dado el Señor, ay, ¿por qué me casa contigo? Y que entonces entendemos mal, o sea, pensamos que Dios quiere masoquistas y no es así. Pensamos que Dios quiere que ese sufrimiento, bueno, pues ni modo, hay que sufrirla, hay que cargarla, hay que ofrecerla. No, no es este mensaje. Primero, si hay un sufrimiento en tu vida, pide a Dios el entendimiento de ella. Puede que Dios pide un cambio. Puede que pide que usted vaya a un chequeo, a un médico, a un tratamiento que usted tiene miedo de hacer. Y usted prefiere decir, yo estoy esperando mi milagro. Pero mientras tanto, estoy uniendo mi sufrimiento con el de Cristo en la cruz. O sea, vaya al médico, toma la medicina que te va a dar. Es el instrumento que Dios ha puesto en tu camino. Vamos a seguir aprendiendo del valor del sufrimiento unido al sufrimiento en la cruz y los infinitos méritos de la Santa Cruz. Pero antes de eso, otro momento para aprovechar. Fíjense, mira, cuatro DVDs que usted puede ganar, más 2 boletos para el siguiente desayuno de oración. Aprovecha y deja tus peticiones. Siempre digo así, Pepe, permítame a mí y a mis hermanos en María Visión participar en tu milagro. Nos dignas con ese pedir nuestra oración por ustedes. Un honor para mí en persona tener la dicha de llevar tu petición a los pies de la Virgen de Guadalupe en su casita en Tepeyac. Y usted no va a aprovechar, qué pena me va a dar. Les dejo con Paola Rimada, vamos a despedir a ese segmento, pero no te vayas. Vamos a seguir abriéndonos a la voluntad de Dios y aprendiendo a aprovechar lo que es nuestro. Ahorita regresamos. Los méritos infinitos de la Santa Cruz. Vamos a leer juntos lo que se puede llamar la teología de la cruz y lo podemos encontrar en la carta que San Pablo escribió a los Corintios. Vamos a 1 de Corintios capítulo 1 versículos 18 a 25, pero vamos a tomar una parte nada más. La palabra de Dios nos dice así: el mensaje de la cruz en efecto es locura para los que se pierden. En cambio, para los que están en vías de salvación, para nosotros es poder de Dios, palabra de Dios. Apenas estuvimos dialogando un poco de lo que la gente piensa que es el tomar la cruz de todos los días y unirlos a la cruz de Jesucristo. Y la verdad, Pepe, hay muchos que se confunden, tal vez podemos incluirnos en momentos, de cómo entender el sufrimiento, de cómo aplicar el sufrimiento, qué significa ese cruz y cómo podemos convertirlo en algo que nos quiere destruir,
a algo que es el poder de Dios para nuestra salvación. Hay dos tipos de cruces: las que tú te creas y las que Dios te permite, ¿sí? Las que tú te creas por desórdenes, por vicios, por rebeldía, por desacato o desobediencia. Un drogadicto pues va a traer consecuencias, ¿sí?, nefastas, va a quemar neuronas. Un alcohólico se va a destruir el hígado y con él su familia, etcétera. Todos tenemos vicios y los vicios generan cruces. Todos los vicios generan cruces, pero al fin y al cabo, cruces. Si es una cruz que yo creé, aun cuando es producto de un vicio, ¿sí?, de un maltrato, de una injusticia, debo unirla a la cruz de Cristo, porque si no la uno, no me puedo liberar nunca de ella. Por eso el Señor, ¿qué pasa con un alcohólico que golpea a su esposa, maltrata a sus hijos, tiene mujeres, se está autodestruyendo? Está creando una cruz terrible para él y para los que le aman, ¿sí? Esa cruz no la está enviando el Señor, Él la está creando. Pero para que él pueda ser liberado de esa atadura, de ese vicio, de ese alcoholismo, ese mismo pecado le genera cruces, ¿sí?, que son avisos de Dios para que él se detenga y cambie. Pero si después de mandarle esos avisos, esas cruces, el Señor, él lo entiende, entonces se requiere otro tipo de cruz: la cruz del sacrificio. Y con la cruz de su sacrificio, de su donación, de su entrega, de su amor, de su perdón, él se va a liberar de ese vicio y del maltrato a su esposa y a sus hijos. ¿Cómo? Uniéndola a la cruz de Cristo. De la forma que sea una cruz que tú te creaste o que Dios te permite, tienes que unirla. Si no la unes, estás perdido. Pero Pepe, vamos a poner esto en términos prácticos. Voy para allá. Soy borracho. O sea, vamos a imaginar que yo soy esa persona de lo cual tú estás mencionando. Estás diciendo que yo tengo que unir mi cruz, de lo cual estoy tratando de entender. ¿Qué hago? ¿Cómo lo hago? ¿Qué digo? O sea, prácticamente el 1, 2, 3, el ABC de ese proceso. Tienes que pedir perdón a las personas que has ofendido. Número 1, el Señor te pide la cruz de perdonar. 2, ir al Santísimo y postrarte de rodillas y unir ese sufrimiento al sufrimiento de la cruz en Jesús. Delante del Santísimo, de rodillas, Él te va a iluminar, te va a dar la dimensión de tu pecado y cómo ha dañado a terceras personas y a ti mismo. Cuando te dé la gracia del arrepentimiento, de la conciencia de pecado y del daño que tú estás haciendo y el dolor de tu pecado, número 3, ve y confiésate. Al confesar tu pecado, la sangre de Cristo, que es uno de los méritos infinitos de la cruz de Cristo, y por la potestad del sacerdote vas a recibir la absolución. Ahí has vuelto a nacer a la gracia. Ahí te estás uniendo a la cruz de Cristo. Y vas a cumplir tu penitencia y te vas a alimentar de la Eucaristía y de la palabra de Dios. Esas son medios o herramientas. Ahora, ¿qué pasa del otro lado? Estoy hablando de un alcohólico. ¿Qué pasa con la esposa de un drogadicto, de un esposo infiel, o de un padre desobligado, o de un hijo drogadicto o criminal? No es mi pecado, pero yo estoy sufriendo las consecuencias del pecado del otro, ¿sí? Más dicha y más mérito el tuyo, porque estás sufriendo una cruz que no te pertenece. Y ahí es donde más te asemejas a Cristo en su pasión. Ahí eres Cristo vivo. Ahí te conviertes en una cruz viva, porque estás sufriendo injustamente el pecado del otro. ¿Acaso no fue el mismo camino que nuestro modelo Jesús sufrió? Escuchen lo que dice la palabra, no lo digo yo. En la carta de Pedro, capítulo 2, verso 19, el Señor dice: porque es digno de alabanza soportar por amor a Dios las penas sufridas injustamente. Fíjate qué hermoso. Es aquí donde la víctima, no el victimario, la víctima como Cristo víctima en la cruz, y por su estado
de víctima nos mereció todos los méritos infinitos de la cruz. Se necesitaba un inocente para pagar las consecuencias y pecados de los culpables que éramos nosotros. Entonces la persona que está sufriendo eso también tiene que hacer el mismo paso e ir y unir a través de su oración, a través de la luz de la palabra, a través de los sacramentos, principalmente la Eucaristía, y la dirección espiritual que le va a recomendar su confesor, o la oración le va a dar las luces para que él pueda soportar, como dice el texto, porque es digno de alabanza a los ojos de Dios soportar las penas sufridas injustamente. Primera de Pedro 2:19. Y San Pedro continúa hablando de su sufrimiento y termina hablando del sufrimiento de Cristo. Dice el verso 24, Él cargó nuestros pecados, no sus pecados. Él nunca cometió pecado. Entonces el inocente, el justo, el 3 veces santo, se hizo pecado para redimirnos. Fíjate hasta dónde llega el misterio de la cruz de Cristo. Entonces tú puedes ser víctima o puedes ser victimario. De la forma que sea, es una cruz que para poder recibir la sanación y la liberación estás obligado a abrazarla con amor y ofrecérsela a Jesús para ser salvado. Y es muy importante tener este comienzo. Al escuchar estas palabras, algo está moviendo en tu corazón. Entonces Dios está motivándote a un cambio. Y qué bello que podemos tener como esos pasos concretos, ¿no? De perdonar, de ir a reconciliarnos, de estar en oración, de estar en dirección espiritual. Pero también, ¿sabes qué? Usted tiene que aprovechar de lo que Dios ha puesto para tu sanación. Ha permitido esos grupos de AA, ha permitido esos grupos de Al-Anon, ha permitido a Lupita Venegas y Valora, entre otros, para asesorarnos, para acompañarnos, para que podamos en ese camino de ofrecer el sufrimiento, unirla al sufrimiento de Cristo en la cruz, pero tenemos que entender perfectamente bien ¿hasta dónde? Porque hay cierto punto, Pepe, de que Dios no va a permitir a una persona sufrir golpes, sufrir abusos psicológicos, sufrir constantemente miedo del terror que puede provocar el borracho a los hijos, a la esposa, de esa violencia que se provoca el vicio. O sea, tiene que ver algunas pautas de lo cual puede dar esas organizaciones que son expertos para acompañar a personas en esa situación. Entonces, primero, busca a Dios. Es nuestra única esperanza, no cabe duda. Pero también utiliza lo que Dios ha puesto en nuestro camino para nuestra salvación y nuestra sanación. Claro, el hecho de abrazar la cruz implica buscar la sanación, buscar la solución. Abrazar la cruz no es no ir al médico, ¿sí? Abrazar la cruz no es demandar a un esposo golpeador o a un violador o a una persona que ha hecho algo terrible a tu familia, ¿sí? Abrazar la cruz implica también eso. O sea, las dos dimensiones de la cruz es el amor y la justicia. O sea, acepta por amor lo que te venga, pero también deja que Dios haga justicia. Es lo que dice la palabra de Dios en el libro de Eclesiástico, capítulo 2, que vale la pena que lo compartamos porque da mucha luz. Y dice el Señor: si te acercas a servir al Señor, prepárate la prueba. Orienta bien tu corazón, mantente firme y en tiempo de adversidad no te inquietes. Únete a Él, lo que les estoy diciendo. Fúndete, une tu cruz con la de Cristo. Únete a Él y no te alejes, para que al final te veas enaltecido. Acepta lo que te venga y sé paciente en dolores y humillaciones, como la Virgen María. Porque en el fuego se prueba el oro y los que agradan a Dios en el horno de la humillación. Confía en Él, pues vendrá en tu ayuda.
Entonces, cuando el Señor ve que tú abrazas la cruz, tienes a Cristo por defensa. Él está junto a ti cual gigante poderoso, o sea, no estás solo. Entre más injusticias estés recibiendo de aquellos que son para ti victimarios y que te están haciendo víctimas, ahí más estará el Señor luchando como Él luchó contra el pecado, Satanás, el mundo y la carne. O sea, no estamos solos, Él vendrá en nuestra ayuda. Entonces, a lo mejor yo estoy sufriendo injusticias, como Cristo sufrió injusticias, y yo abrazo esa cruz, entonces el Señor me mueve a hacer justicia. O a lo mejor estoy enfermo, y el abrazar la cruz me dice que no debo ir al médico o hacerme una cirugía. No, eso sería pecar de imprudencia. Entonces, abrazo la cruz, pero debo ir al médico. Pero ir al médico es otra cruz. ¿Estamos de acuerdo? Ir al médico es otra cruz. Te van a someter a exámenes, te van a desnudar, van a ver tus partes como Cristo fue desnudado, ¿sí? O ir al psicólogo es otra cruz. Tienes que contar tus intimidades, abrirte al otro es muy penoso. Tienes que ir con el psiquiatra, es otra cruz. Tienes que ir con Lupita Venegas, es otra cruz, porque te van a desmantelar para poder encontrar el cortocircuito que tienes dentro y volver a unir los cables. O sea, o ve a confesarte, es otra cruz. Porque tienes que humillarte y delante del sacerdote, otro Cristo, decir tus pecados con valentía, y es una cruz. A mí me da muchísima vergüenza y dolor tener que ir a confesarme. Es para mí uno de los sacrificios, se los confieso aquí delante de cámara. Cada vez que voy a confesarme me tiemblan los huesos. Y digo, Señor, qué cruz tan tremenda, ¿no? El reconocerme pecador. Por eso hay que ir a la Basílica de Guadalupe, escoger la fila más larga, con las caras más pecadoras, para que cuando llega usted, el Padre va a decir, no, el tuyo no es nada, o sea, ya lo va a tener aburrido, o sea, hay que escoger bien tu confesor. Hay los que les gustan ir con él mismo, su amigo, y se sienten más a gusto o más mantenido a cuentas con uno muy cercano, pero yo, en las filas de la Basílica de Guadalupe me vas a encontrar. Pepe, estamos hablando de la cruz, y hay uno que muchos sufren dentro de la iglesia, más que todo lo leíste en Eclesiástico 2, que habla del servicio, el servidor, que sufre mucho lo que es la persecución dentro de la iglesia. Esto es lo que yo no esperaba, que ya que te unes a servir a Dios, vaya que te va a ir a la friega. Te va a poner, no sabes. ¿Y sabes quién te los va a poner? Los mismos de adentro. Los de afuera me quieren mucho, pero hay los de adentro que dicen, ¿y tú quién eres? ¿Y mujer? O sea, ¿de dónde eres? ¿Y cuáles son? ¿Qué se puede hacer con el cruz de sufrimiento de los que te persiguen? O sea, ¿qué hacemos? Las humillaciones dentro de casa. Esa es la cruz más bella, que te hace alcanzar más rápido el cielo. Cuando tú recibes flagelos de los que más te aman, es como el ejemplo de Santa Teresita, ¿sí? Quien era su mayor martirio y cruz dentro del convento era la Madre Superiora, que no la quería y que se propuso en menos de un año expulsarla, y que le daba durísimo, la dejaba sin comer, sin desayunar, la castigaba de reprimenda en reprimenda, de quehacer en quehacer, y todas la tonteaban. Eres una tonta, ¿cómo es que te dejas? Y Teresita decía, es que el Señor me llama a ser alma víctima, y en breve a todos ustedes y a la superiora las conquistaré para el reino de Dios. Y lo terminó haciendo, porque ella se ofreció como alma víctima de reparación, como Jesús y como la Virgen María son nuestros modelos a imitar. ¿Qué pasaba? Las humillaciones que recibimos dentro de casa, de la iglesia, de entre los mismos hermanos de fraternidad. El Espíritu Santo deja que otros nos hagan violencia, porque nosotros nos amamos tanto a nosotros mismos que en nuestro egoísmo y soberbia somos incapaces de hacernos violencia a nosotros mismos. Por eso el Espíritu Santo permite que tus hermanos más cercanos a ti y en los que más confías te hagan violencia.
Pero hay veces que no, hay veces que nuestra autoestima está en el suelo y nos acaban, o sea, terminan con nosotros. No que pensamos mucho, o sea, yo soy la más preparada. No, yo entro con todos mis complejos, yo entro con todas mis inseguridades y pa' colmo me dice, tú no sirves, o sea, vete para atrás. ¿Tú quién te crees que te pones aquí a leer? O sea, tenemos que tener otra actitud. No es de que, bueno, acepto de que son el instrumento que Dios va a usar para purificarme. Gracias, hermano, porque usted es el elegido para hacerme santa. No, ¿qué se puede hacer en el caso ¿Qué se puede hacer? Persecución dentro de los hermanos? Yo entiendo que debemos esperar ser perseguidos de los de afuera, pero no se debe permitir dentro de los mismos movimientos, no, sí, de la iglesia, Dios de la parroquia, del consejo, de todo eso, no. Tenemos las vidas de los santos. La persecución más fuerte de Padre Pío era de la iglesia. La persecución más fuerte de Teresita era de la iglesia. La persecución más fuerte de Juan Pablo II era de la iglesia. ¿Sí? Así que estamos en buena compañía. La persecución más fuerte de Jesús fue de Judas, de uno de los 12. O sea, la Biblia está. El traidor nunca va a ser de fuera, siempre es de dentro. Por eso es traidor, porque es un fiel compañero, un amigo que te vuelve la espalda. Eso es el reino. ¿Qué pasa? ¿Qué tenemos que hacer? Número 1, dice el Señor, acepta lo que te venga. Primero abraza la cruz. Porque si no la abrazas, entonces los méritos liberadores, sanadores, redentores de la cruz no pueden aplicar en ti. En el momento que tú aceptas esas humillaciones, ya venciste. O sea, ya estás del otro lado, porque es Cristo venciendo en ti, porque te estás asemejando a Cristo en su cruz y en su pasión y estás salvando esas almas, como hizo Santa Rita de Casia con su propio esposo, como lo terminó salvando y a sus 2 hijos. Y así hay casos de cientos y miles de santos en la iglesia. ¿Qué hicieron? Incluso nuestros mártires recibieron el martirio aceptándolo injustamente por parte de sus verdugos, pero ellos son el fruto de las nuevas generaciones de cristianos. Fíjate lo que sucede. La persecución más fuerte no es la de afuera. En 2000 años, las persecuciones más fuertes a la iglesia son de dentro mismo, son los Judas. ¿Qué tenemos que hacer? Orar por ellos, bendecirlos, ¿sí? Pedir ayuda, pedir consejo, ir con el pastor, ir con la autoridad que está por encima, porque el abrazar la cruz me invita en justicia a reconciliarme con el hermano, cumpliendo el capítulo de Mateo, la corrección fraterna. ¿Tienes algo contra tu hermano? Ve y díselo. No te hace caso, ve y presenta 2 testigos. No te hace caso, denúncialo al obispo. Fíjate, ahí está el camino fraterno. Entonces hay personas que me están haciendo la guerra dentro de mi mismo grupo parroquial o movimiento o comunidad o como se llame. Yo ya en justicia abracé mi cruz y ya vencí, pero ya hice justicia, hablé con él, no cambia, ya presenté testigos, no cambia, voy con el obispo y dejamos que el pastor. ¿Sabes lo que yo hago? Te dejo algo práctico. Mira, aquí te viene. Si usted sabe que usted va a encontrarse con esa persona o esas personas que no te quieren ver ni en foto, que te hace la vida imposible, ¿sabe lo que usted va a hacer? Usted va a orar. Usted va a orar mucho. Usted va a orar para que el Señor te prepare para ese encuentro. Usted se va a levantar temprano. Usted va a ponerse en presencia de Dios y usted va a pedir que el Señor te concede las palabras exactas para hablarle, la paciencia para escucharle. ¿Y sabe lo que le va a pedir? Señor, protege mi corazón, que nada de lo que me va a decir va a penetrar mi corazón. Y así no tenemos que tratarte en un retiro de sanación interior. O sea, no vas a permitir más daño a tu corazón. Usted va a pedir al Señor en oración, permítame verlo en tus ojos. Déjame escuchar lo que me dice sin poner defensas. Déjame escuchar esas palabras sin reaccionar. Déjame amarlo. Y ya usted está preparado. Si fuese posible, vaya a la Santa Misa esa mañana. Prepárate bien. Y ya que usted está en ese encuentro, o sea, con alguien de tu familia o de tu comunidad, o del sacerdote, del párroco, usted ya está tranquilo porque Dios ya te preparó para el encuentro. Ahora, guarda tu lengua. Usted tiene tendencia de decir lo primero que pensó y guárdala. Segundo,
siempre responder con amor a lo que te quieren atacar. Usted no va a responder al nivel de ellos, usted no se va a bajar. Mantente al nivel de Dios, o sea, de hijo de Dios, y usted no se deja bajar por lo que te está diciendo, lo que está tratando de hacerte. Y después, ¿sabe lo que yo hago? Como yo sé que Dios me ama mucho, me aprecia mucho, yo les digo, no te conviene. O sea, les doy esa mirada. O sea, no te conviene intentar o atentar contra una hija de Dios. Y para más, que Dios te recompensa, hermana, por todo lo que usted hace. O sea, dejo la venganza en manos de Dios y no en las mías. O sea, no les conviene perseguirme porque ya estoy unida a Cristo. Él ya está protegiéndome, amándome, dándome paz y te lo recomiendo mucho, inclusive con tu familia. ¿Por qué no? Voy a dejar esas últimas palabras para el maestro, para Paula, para terminar en oración. Antes de eso, Pepe, vamos a ver quiénes ganaron los premios de hoy. Vamos a dar un disco de palabras de vida. El tema es Objetivo de la Resurrección. Va Lourdes Bretón de Puebla, Puebla. El siguiente va Elba Elizabeth Campos de Zapopan, Jalisco. Tenemos dos más que están ahí abajo. Carmen de Chicago, de los Estados Unidos, qué padre. Carmen, llámanos y deja bien los datos. Ganaste uno de Horacio Trujillo cuando estaba en mi programa, es un excelente predicador. Y ahora vamos a dar el último de Pepe a Erika Cárdenas García del Distrito Federal de México. Y 2 boletos para el siguiente desayuno de oración lo vamos a dar a Blanca Torija, amiga, qué bueno, ganaste los boletos para el siguiente desayuno de oración aquí en Jalisco. Mira, no lo pierden. Como se dan cuenta, es un lugar de bendición, es un lugar donde Dios habla, donde Dios actúa. Así que siempre quédate con María Visión porque Dios nos quiere instruir, nos quiere hablar, nos quiere bendecir. Pepe, te dejo esa última palabra, esa oración y después con Paula. Uniéndome a las palabras de Kimberly, ¿qué pasa cuando estás con personas que no te quieren, que te aborrecen, que te han traicionado, que te dieron la espalda o hasta que te quieren correr del grupo? ¿Sí? Siempre nuestro modelo es Jesús. Y Él dice en el Evangelio, el que es humillado será enaltecido. ¿En qué se inspira esto? San Pablo nos da la respuesta. En el himno cristológico de la carta a los Filipenses, capítulo 2, versículo del 6 al 11, dice, en relación a Cristo, Él se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y una muerte de cruz. Cuando tú eres atribulado, perseguido, estás sufriendo esta cruz injustamente, número 1, te estás asemejando a Cristo en su pasión. 2, te estás humillando como Él se humilló hasta la cruz, injustamente, y la aceptó por amor. Por haber hecho eso, por eso el Padre lo exaltó y le dio el nombre que está por encima de todo nombre. Eso es lo que pasa cuando nosotros abrazamos la cruz, dejamos que seamos humillados para que el Padre nos exalte como exaltó a Cristo y nos dé la victoria de la cruz en todas nuestras empresas. Te damos gracias, Señor, por la oportunidad de presentarte. Como dice el texto, de poner delante de ti el pueblo santo. Ponemos la necesidad de tus hijos. Ponemos por los méritos de la Santa Cruz las necesidades de todo el pueblo que está escuchando tu voz por medio de ese programa. Bendícenos, Señor, y por los méritos de la Santa Cruz, sana y libera a tu pueblo. Hazlo pronto, Señor, te necesitamos. Hasta siempre.